Las estadísticas son contundentes. El momento en el que las parejas se divorcian con más frecuencia es después de tener su primer hijo. Soy la doctora María Velasco y os doy la bienvenida a mi podcast Raíces. Un podcast en el que vamos a buscar la raíz de las cosas que nos suceden y a desarrollar nuevas raíces que nos anclen bien al suelo y que nos ayuden a sobrevivir momentos difíciles que a todos nos suceden. Y en este caso, esa crisis personal y de pareja que tenemos que atravesar cuando un hijo llega a nuestras vidas. En este primer capítulo nos va a acompañar una persona a la que tengo un especial cariño, Claudia Osborne. Bienvenida, Claudia, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, Claudia es autora del libro Lo mejor de ti y es una persona que además de acompañarme en momentos muy importantes de mi vida, en la presentación de mi primer libro, en el primer directo que yo hice en Instagram, para mí tiene un valor especial porque es una mujer que busca en profundidad las cosas y que tiene una tendencia natural a querer comprender las cosas profundamente y desde esa comprensión, desde esa tolerancia y desde ese respeto, construir una realidad justa, una realidad en la que cabemos todos, en la que todo es pues, posible. Así que nada, gracias. Encantada de tenerte aquí. Claudia, ¿cómo Igualmente. te encuentras? Pues muy bien, aquí me ves. ¿Sí? Redonda. Bien redondita. Pero muy contenta de estar aquí, ya lo sabes. Bueno, ¿qué te parece esta cifra que he dado de esa crisis de pareja que aparece tras el primer hijo? Es que la entiendo perfectamente. Es que es un momento muy difícil, yo creo, de muchos cambios. Sobre todo, yo hablo desde el punto de vista de madre, pero la maternidad cambia mucho a la mujer. Es una experiencia en donde tenemos muy asumido que nos cambia el cuerpo y que aunque luego tenemos muy idealizado que vamos a regresar al cuerpo que teníamos antes, cuando realmente eso no es así, pero lo que sobre todo nos cambia es nuestra mente, ¿no? Y nuestras emociones. Yo creo que una de las cosas que nos pasa y que tenemos que poner encima de la mesa para empezar a comprender es que como tenemos que poder conectar con un bebé que no habla, con un bebé que no mira, y aunque luego hable y mire, tampoco sabe decir las cosas, tenemos que entrar en un estado regresivo. Es decir, tenemos que conectar con nuestro yo infantil. Y muchas veces ese yo infantil es un yo con carencias, es un yo con dificultades, es un yo que vivió cosas difíciles, al que le faltaron cosas valiosas, necesarias. Entonces, esa posición regresiva en la que entramos todos, la mujer primero porque tiene al bebé en la tripa y tiene que parirlo, pero el padre también, en una pareja heterosexual me refiero, hace que estemos más vulnerables y que la resolución de los conflictos muchas veces, en vez de hacerla desde nuestro yo maduro, la hagamos desde un yo más regresivo, más infantil, más instintivo, más impulsivo, también más necesitado. Y creo que esto es una de las cosas que tendríamos que poner encima de la mesa. Es decir, si tú fueras mi pareja, yo te conozco a ti en tu rol adulto, pero nunca te he visto funcionar en tu rol infantil. Entonces, cuando yo me voy a mi rol infantil, dependiendo de cómo haya sido mi infancia, voy a tener una respuesta a lo que me está sucediendo en el presente, que sí que es un conflicto de adultos, pero parte de cómo yo respondo tiene que ver con mi infancia. Totalmente. Bueno, es que yo siempre, o sea, yo voy a terapia de continuado desde hace años, pero es verdad que después de ser madre he ido con un objetivo muy claro, que era justo trabajar una cosa pues claramente regresiva, y yo lo pienso. Y creo que el hombre, bueno, en este caso una pareja heterosexual que son padres, el hombre se tiene que preparar mucho para poder afrontar ese momento de la mujer, porque es que es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha cancha, hay que tener mucha mano izquierda. Y hay que saber que eres el sostén. Totalmente. ¿No? Que también ellos pasan por lo suyo, ojo, o sea, es que también, por eso te digo que es que entiendo perfectamente las cifras que has dicho al principio del podcast, claro. Porque es que, y me imagino
que el mayor cambio es con el primer hijo, porque ahí es cuando la relación evoluciona. O sea, es imposible mantener la misma relación que tenías Imposible, antes. o sea, igual de imposible que es que tú seas la misma persona, porque además si fueras la misma persona tendrías un problema. O sea, ahora tienes a alguien en tu vida nuevo que ha llegado, que es un hijo, y si eres la misma persona es que no te has enterado que has tenido un hijo, como son estas personas que dicen, es que un hijo me ha cambiado la vida, y lo dicen como mal, ¿no? Como, es que no debería haberme cambiado la vida un hijo. No, un hijo te cambia la vida, te cambia la identidad, añade cosas a tu identidad, cambia la dinámica, cambia tus deseos, cambia tus posibilidades y cambia la pareja. Totalmente. Y me imagino que no estaría mal que hicieseis una guía para parejas después de ser padres, porque creo que hace falta tener menos estigmatizado y menos tabúes para poder hablar verdaderamente de lo que es. Porque a la gente le cuesta mucho decir que, oye, pues es que estamos teniendo una época regular, o es que, mira, no nos entendemos nada, o es que, mira, nos estamos peleando un montón, o es que... y además me peleo desde esa actitud infantil, ¿no? Totalmente. En donde las peleas no tienen fin, en donde me da la impresión de que como pierda esta pelea, pierdo muchas cosas, o sea, no soy capaz de alejarme, de mantener una distancia, que si lo logramos hacer desde nuestro rol más maduro, ¿no? Y de decir, a ver, estamos peleando por esto, se nos está yendo un poco, espera, vamos a respirar unos minutos. Te peleas como cuando eres un niño, que lo das todo en ese momento, ¿no? Sí. Como si no hubiera la posibilidad de seguir hablando después. Sí, es que es un tema de vida o muerte para la madre, de vida o muerte con respecto a su bebé. O sea, es como, yo tengo que tener razón porque es que yo soy la que estoy manteniendo a esta personita viva, y si no tengo razón es que esta personita se muere, ¿no? O sea, es como, es un tema muy, muy loco. Entonces yo creo que precisamente por eso es súper importante de verdad lo de ir a terapia, porque cuando estás en ese rol infantil, teniendo una discusión que realmente no sabes de dónde viene, ni a dónde va, ir a un sitio muy malo, pero para evitarlo hay que descubrir de dónde viene. Hay que ir a terapia para descubrir qué te está pasando, porque todo esto son cosas que se te mueven a ti por dentro. Y además es mucho más fácil decir, es que es el otro, ¿no? Es el otro el que no sabe, es el otro el que no entiende, es el otro... Yo creo que a eso tendemos en general. Y lo malo de eso es que entonces la respuesta está en el otro. La resolución del conflicto está en el otro, y nosotras o nosotros nos sentimos unas víctimas y nada podemos hacer más que sufrir la situación. Yo a veces me pregunto qué pasaba con las parejas antes. O sea, yo creo que antes la gente tenía la idea de que las parejas eran para siempre, y entonces aunque eso no era positivo en muchas cosas, porque te quedabas en relaciones que eran muy negativas y que te hacían mucho daño, sí que creo que tenía la sociedad el concepto de la reparación. Es decir, de que porque nos vaya mal ahora no significa que yo me he equivocado de pareja, no significa que rápidamente te quito de mi vida porque si te quito se acaba el problema, sino que estamos en un momento que tenemos que poder superar. Entonces, creo que esta filosofía de en cuanto me hace sufrir algo lo cambio, el tema de la libertad, de no me quiero quedar en una relación que no me está gustando, como si tuviéramos que ser siempre súper felices, como si negáramos que hay situaciones muy difíciles de atravesar que requieren, o sea, que nos van a conllevar disconfort, miedo, impotencia, sentirnos perdidas, y que es mejor muchas veces, a no ser que es algo muy evidente, no tomar decisiones muy drásticas ahí, ¿no? Sino comprender que esa relación de pareja lo que está poniendo de manifiesto es que se están movilizando fuerzas que además a lo mejor provocan ahora mismo una relación de pareja porque el hombre está más en casa y ya es más... pertenece más a la relación de pareja, a la crianza de un hijo, porque antes estaba también más dividido esas tareas, ¿no? Era una tarea de la mujer y ya está. Y porque además las mamás también se sienten, aparte de muy exigidas, porque ahora también tienen que trabajar fuera y tal, no tienen esa red que tenían antes de sus propias madres, sus abuelas, sus vecinas, con las que también criaban, ¿no? Entonces, creo que al final
la crisis de pareja es la punta del iceberg de una dificultad de maternar y de paternar en la sociedad actual, pero lo malo es que creemos que divorciándonos o rompiendo esa relación se soluciona el problema. Totalmente. Y a lo mejor no, a lo mejor hay que hacer lo que tú estás planteando, ¿no? Es que yo creo que también es un problema de mentalidad, pero en general con todo, porque hoy en día es, bueno, es que no me gusta, yo qué sé, no me gusta mi nariz, es que me la cambio. Es que no me gusta lo que sea, es que todo lo puedes cambiar. Entonces al final entras en una dinámica de no tener por qué aguantar lo que no te gusta. Ujú. Y no sé, yo creo que un matrimonio, el compromiso, o de estar en pareja, me da igual, cuando hay compromiso, es en las buenas y en las malas. O sea, me refiero, y que todo es evolución. Al final no todo es para siempre, no es una... Por supuesto, hay casos en los que, por lo que Claro, sea, te casas... no estamos hablando de una situación ni de maltrato, Exacto. ni de que no pueda existir una relación o una Exacto. convivencia, o de que haya sucedido algo que no se puede elaborar, una infidelidad, lo que sea, ¿no? Exacto. Sino que estamos hablando de personas que se con voluntad, eso es, con voluntad de que quieren estar de que juntas, una pareja funcione, y que al final pasas por cosas en la vida que te cambian y que evolucionas y que te tienes que volver a conocer y que tienes que volver a adaptarte a tu pareja. Y esto es un trabajo diario y constante, y yo creo que para el resto de tu vida esto no acaba nunca. O sea, es que el matrimonio es eso, o el estar en pareja para toda la vida es eso. Yo creo que tenemos también la idea del amor romántico, ¿no? Que parece que cuando encontramos a alguien, bueno, pues que nos enamora o que nos gusta y con el que establecemos una relación amorosa, no hay nada más que construir. O sea, que las relaciones se construyen solas, es como algo mágico. Pero ninguna relación se construye sola, incluso una relación con un hijo. Yeah. No se construye sola. O sea, tú no puedes ser la madre de tu hijo si no te esfuerzas en ser la madre de tu hijo. O sea, incluso la maternidad es un esfuerzo, porque requiere conocer al otro, requiere conocerte a ti, y como la vida además va cambiando constantemente, requiere hacer una evolución constante en la misma dirección, o por lo menos manteniendo los puntos en común. Entonces, esta idea del amor romántico al final nos hace pensar que no tenemos que construir la pareja, que no tenemos que emplear horas en sentarnos a hablar con nuestra pareja y a decir, ¿pero qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Pero por qué lo estás sintiendo? ¿Pero qué interpretas de lo que yo digo? ¿Pero cómo te lo tomas? ¿Pero por qué te duele tanto esto? ¿O por qué el otro día me miraste así? O sea, conocer al otro y también conocernos nosotras, ¿no? Es que yo creo que es fundamental. O sea, para poder resolver cualquier cuestión con tu pareja, tú tienes que saber lo que te está pasando a ti para poder comunicarlo solamente y que haya un entendimiento. Es que si no, ¿cómo resuelves una situación? O sea, si no consigues que el otro te entienda, porque tú ni siquiera te entiendes a ti misma, es que nada, se convierte en una piedra que se queda ahí. Y además, como estamos en esa actitud regresiva, cuando somos niños pensamos que mamá y papá nos va a salvar de la situación. Entonces ponemos en nuestra pareja la salvación, es decir, ¿me quieres salvar de esto? Es decir, me resulta muy difícil todo, sálvame, quítamelo. Y no es quítamelo, o sea, no es, y como no me lo quitas, tú eres el responsable. Exacto, de la situación. Tú eres el malo. Eres el malo, ¿no? Y entonces aquí hay un bueno, hay un malo, o más bien un malo y una víctima, podríamos decir. Sí. Claro, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que nos da un papel totalmente pasivo. No nos ayuda a comprender que hay algo nuestro propio, antiguo, profundo, sí, que tenemos, que se ha actualizado y que tenemos que elaborar en este momento, y que eso interfiere en la pareja. Sí. También tiene mucho que ver con el rol de víctima, victimista de en este caso, la mujer, que lo hay, lo veo mucho a mi alrededor, de mujeres que no son capaces de hacerse responsables de su vida. Y entonces, pues en consecuencia, pues acaban separándose, acaban yo creo dejándolo con parejas. Yo creo que ahora mismo la mujer tiene un papel en su vida que es difícil de cumplir. O sea, tiene una expectativa de lo que puede hacer totalmente irreal. O sea, es irreal que podamos con un trabajo, con un cuerpo perfecto, con una crianza, con una casa. Es imposible, imposible. Y entonces yo creo que es una idealización y una exigencia
abrumadora y claro, de alguna de las cosas nos bajamos del carro, pero muchas veces el divorciarnos y el separarnos tiene que ver más con un acting, es decir, con algo en donde yo hago algo, tomo una decisión que me ayuda a salir de este problema, pero no con una resolución que me acerca a lo que yo realmente quiero, porque a veces realmente queremos vivir en pareja. O sea, y esta persona que teníamos al lado antes de tener un hijo, nos llevábamos bien con ella, teníamos una buena intimidad, una buena relación. Entonces, eso ahora mismo está en conflicto. Y si yo no idealizo los problemas, si no creo que la persona que es el amor de mi vida, ¿no? Como es esta frase que a mí me parece que produce un sesgo terrible, ¿no? Lo del amor de mi vida, sino que yo pienso que estoy cada día en esa elección con esta persona, que es una persona real, con sus conflictos, sus miserias, sus fragilidades como yo, y que tengo que construir. Pues una discusión y una mala época la voy a englobar como dentro de nuestro desarrollo personal normal, ¿no? Es como los hermanos cuando se pelean. Totalmente. O sea, a nadie se le ocurre que unos hermanos no se peleen, ¿no? Que tener hermanos sea siempre llevarse bien. Pues no, hay veces que te llevas mal y no significa que eso implique una ruptura, porque además luego es una ruptura de un proyecto vital que teníamos en un principio, ¿no? O sea, no me lo quiero ni imaginar. Que a veces es muy doloroso y que estamos hablando de tener hijos. Entonces, a mí me parece que llegar a un divorcio, a una separación, hay que llegar cuando hay algo que pasa que tú sabes que no lo vas a poder sostener o algo grave, pero si no también después de haber hecho un trabajo personal y en pareja, ¿no? Que te asegure que realmente andas caminos diferentes que no se pueden volver a juntar. Hay muchas mujeres que vienen a mi consulta y me dicen que no pueden más. Que llevan muchísimo tiempo hablando con su pareja hombre. Y digo hombre porque, claro, creo que tenemos que pensar en cómo nos construimos también, que hay algo ahí también importante influyendo, que es el género, ¿no? En cómo nos construimos las mujeres y los hombres. Uh-huh. Entonces, en una pareja heterosexual hay un momento en que la mujer... Fíjate que yo estoy pensando ahora mismo cómo son los juegos en las niñas, ¿no? Las niñas juegan a barrer, a limpiar, a cuidar de bebés, y los hombres en general, y estoy generalizando, juegan pues a las aventuras, a las luchas, a subirse a los árboles. Cuando la mujer es adulta, llega un momento en que como ese juego se convierte en su vida, cuidar es su vida, se cansa. Y claro, se cansa sobre todo cuando llega un hijo, porque un hijo requiere unos cuidados increíbles y además tienes que cuidar de la casa y además tienes que ir a trabajar. O sea, es algo que te suma, que se suma a tu vida, que ya estaba bastante llena, porque tenemos una vida bastante llena. Es decir, ahora las mujeres pues o estudiamos, o trabajamos, tenemos ya una vida llena y a esa vida llena llega un hijo. Antes mi abuela, con 19, con 20, hacía mucho hueco para esperar a ese hijo que iba a llegar. Se preparaba para esa llegada. Ya había un hueco vacío esperando a ese hijo, ¿no? Entonces, la mujer empieza, cuando llega el hijo, a pedirle a su pareja hombre, en una pareja heterosexual, que por favor ayude. Y entonces el hombre hace como si ayudara, porque a él no le han educado tampoco para eso. Es decir, creemos que estamos en un momento en donde hemos evolucionado mucho y estamos en un momento de tránsito. No hemos construido todavía lo suficiente para que realmente funcione fácilmente las cosas. Nosotras ya sabemos, nosotras tenemos un repertorio enorme de obligaciones y expectativas, pero ellos no. Y claro, no nos ajustamos y un hijo desajusta algo completamente. Entonces nosotros al principio nos cargamos y cuando ya no podemos más empezamos a decir, por favor, ayúdame. Antes también teníamos a nuestras madres más cercas, criábamos más en comunidad y entonces había parte de esos cuidados que tampoco los depositábamos en el padre, por así decirlo, ¿no? Sino que se hacían más en esa comunidad de mujeres, pues tú ibas al parque y estabas con todas las mamis del vecindario y compartías trucos y tal. Entonces, pero ahora la mujer se encuentra muy sola. Porque hay un salto generacional, no quiere parecerse a su madre, es otra generación, otra manera de tal, y sí que espera que el hombre esté más en casa. Pero el hombre no está construido en renunciar a determinadas cosas, es decir, él siempre ha crecido teniendo acceso a otro tipo de realidad. Entonces es difícil.
Es que entonces, ¿quién está desfasada, nosotros o ellos? Es que... Lo que tenemos que hacer consciente es que hay un desfase. Y un Total. desfase que no depende de nuestra pareja. Es decir, Cari, tú y yo tenemos un problema más gordo de lo normal porque estamos en 2023. O en 2020, me da igual, o en 2019. Y la sociedad nos está haciendo creer, nos ha puesto una expectativa, pero esa expectativa todavía no hemos creado la red suficiente, no hay el cambio suficiente para que sea cierta, ¿no? Yo creo que debe ser un tema que se hable, que cada pareja tenga esta conversación, en el sentido de que habrá parejas que quieran llevarlo de la forma tradicional, en plan, pues mira, yo estoy cómoda así, no sé cuándo, nos ponemos de acuerdo y tal. El problema es cuando no hay esa conversación y no hay ese consenso de, pues mira, es que yo cuando sea madre quiero dedicarme a criar a los niños y quiero que podamos hacer esto porque si no, yo voy a estar sobrepasada, tú no vas a estar lo suficiente como para ayudarme y aquí esto va a explotar. Fíjate. O lo contrario, yo quiero seguir trabajando, no quiero perder mi carrera profesional y para eso necesito que tú sacrifiques un poco la tuya. O sea, creo que no, o sea, que es una conversación individual, previa de cada pareja. Ahora, cuando entramos en una pareja, por ejemplo, el tema de los bienes, tenemos claro que vamos a hablar de ellos antes, ¿no? De casarnos, tal. De hecho, hacemos que si una separación de bienes. A lo mejor esto tendría que ser algo también a tener en cuenta. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un hijo? Se habla de, ¿tú querrás tener hijos? Sí, pero no se habla de cómo vamos a tener los hijos. Porque ahora mismo no podemos suponer cómo lo vamos a hacer porque no tenemos ningún patrón a seguir. A mí me están educando en que yo tengo que, como mujer, salir a trabajar y tal, y la realidad es que no voy a poder con todo. Es decir, que voy a explotar y voy a explotar pidiéndote auxilio. Y tú, si no lo hablamos primero, y quiero saber cómo lo vas a manejar, es decir, qué te va a parecer, que es algo que me incumbe a mí. Pero claro, son tantas cosas, son las extraescolares, porque luego los niños van creciendo. No solo es la alimentación y cómo se alimentan, son los amigos, son las extraescolares, son los grupos de WhatsApp, es la ropa, es la casa, es la cena. Son miles de cosas que hacen que la mujer se cargue y se cargue y se cargue y tenga como un ordenador, como si fuera un ordenador lleno de pantallas abiertas que la agotan. Yo tengo hay muchos padres que protestan de lo aburridas que son sus mujeres y que dicen que pesadas son, es que están siempre amargadas, es que están siempre agobiadas, es que siempre están, que no se pueden parar y sentar en el sofá a disfrutar. Eso lo oye la madre y o sea, se tira de los pelos porque dice, es que no entiendes por lo que yo estoy pasando, porque yo no tengo un on-off, porque mis tareas son infinitas, porque cuando no estoy en la oficina estoy en casa y la casa es otra empresa que hay que dirigirla, ejecutarla, elaborarla y construirla día a día. Entonces, esta idea que estamos sacando a mí me parece muy interesante. Pero también no creo que les falte razón a los chicos diciendo eso. Claro. O sea, que es que creo que es que la mujer pasa por muchos cambios, pero también está en ella el reconocer cuáles son y ver qué necesita para volver a estar bien. Y es una responsabilidad suya. Y es verdad que, por ejemplo, con todo esto que te estaba contando yo de mi cosa de tener que controlarlo todo, yo soy consciente de que yo soy mucho más aburrida que antes. ¡Mucho más! Y estoy segura de que mi marido lo piensa. Lo que pasa es que no me lo dice, pero lo piensa seguro. Y si me lo dijese, es que no le podría llevar la contraria, es que tiene toda la razón. Y yo en el fondo estoy buscando volver a ser esa que yo era. A lo mejor no lo consigo nunca y me convierto en otra cosa distinta. Pero... Sí lo vas a conseguir porque es una de las cosas que hacen que las madres estén bien con sus hijos. O sea, la carga mental es tan enorme, que se nos olvida disfrutar. O sea, está en lo último de la lista, porque además como mujeres nos educan para cuidar, no para disfrutar. Y el problema de eso es que si no disfrutamos con nuestros hijos, ¿qué sentido tiene entonces la maternidad? Se convierte en una profesión, en una obligación. Total. Yo tengo muchísimas parejas que el padre llega a casa y lo que tiene en la cabeza es jugar con sus hijos.
Justo llega la hora de la cena, que se iban ya medio a dormir, les activa, les hace cosquillas, entonces la madre se enfada porque ya los iba a acostar por fin y ya iba por ella a descansar. Pero la mujer sabe, la mujer si se queda en casa me refiero, casi siempre es ella la que sostiene por las tardes a los niños, sabe cómo organizarse, sabe a qué cosas renunciar para poder estar con sus hijos y disfrutar. Porque todo no lo vamos a poder hacer. Es imposible una alimentación de revista, súper equilibrada de revista y además toda la ropa de revista y la casa súper recogida y tal. Pero los niños, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿dónde está el deseo? Porque tú no eres una cuidadora solamente de cuidar lo físico y de tus hijos y cuidar, bueno, pues que no se peleen, sino que eres también una fuente de deseo. Es decir, tienes que transmitirles ilusión por vivir, por disfrutar, por estar contigo. Las relaciones íntimas se crean desde el deseo. Desde el quiero estar contigo, quiero conocerte y vamos a compartir algo que sea, además de hacer los deberes, un juego, algo que tenga que ver con el placer. Pero claro, entonces cuando viene el papá a casa y el papá se permite jugar, y se permite jugar porque el hombre sigue jugando, por eso tiene aficiones, por eso él los sábados se tiene que ir con los amigos en vicio, porque mantiene su capacidad de jugar, nosotras entramos en una crisis de decir, pero vamos a ver, es que yo no disfruto ya nunca, es que yo no... Y no es esto que cuenta la gente de necesito mi momento. No es una cosa individual, no es algo de mi momento yo sola, sino es mi momento de disfrute, pero a lo mejor yo disfruto con mis hijos. Sí. A lo mejor yo disfruto con mis amigas, a lo mejor disfruto cuando viene mi pareja tirándome al suelo y leyendo un cuento, jugando, pero tener en la cabeza disfrutar. Totalmente. Creo que es algo... A lo mejor necesitamos un poco más de sostén para poder... Eso ¿no? es. Un equilibrio ahí. Claro, cuando decimos que no se puede todo, es que tenemos que poner en nuestras prioridades disfrutar. Entonces tendremos que poder organizarnos bien para atender lo más importante, porque todo no lo vamos a poder atender. Me acuerdo cuando era residente que vivía en un piso con una amiga mía, que era también residente de psiquiatría, y ella era experta en tender fenomenal la ropa para no tenerla que planchar, ¿no? Entonces, yo muchas veces a las mujeres que vienen a la consulta les digo, vamos a ver, ¿te has organizado bien? O sea, ¿tú entiendes que esto de la casa es como una empresa y que a lo mejor los domingos hay que emplear un tiempo en organizar los menús? Que la compra que haces y que todo eso, una buena organización de los lunes hago esto, los martes hago esto, lo que va a repercutir es en que tengas tiempo. Pero ten cuidado con ese tiempo, porque hay mucha gente que dice, no tengo tiempo. Mira cuántas horas has empleado en el teléfono. Ponte tú en tus ajustes, cuántas horas de móvil, cuánto tiempo te has estado pasando imágenes, o sea, haciendo algo que realmente, en lo que realmente se te escurre tu vida y no te estás dando ni cuenta. ¿Cuántas cosas hacemos innecesarias que no nos llenan, que no nos sirven? Y que no tiene nada que ver con disfrutar y poder estar tranquilas. Entonces, yo creo que esta actitud que tú dices de no nos sintamos víctimas de un sistema, no nos sintamos víctimas de un marido, no nos sintamos víctimas de, sino vamos a pensar realmente, honestamente, qué estoy haciendo yo con mis días, con mis horas, qué es para mí lo más importante, voy a aceptar que no puedo hacerlo todo y voy a atender lo que más me importa, ¿no? Claro. Y después se lo voy a comunicar a mi marido y vamos a llegar a un acuerdo. Eso es, se lo voy a comunicar a mi marido y antes de tener hijos, y si los he tenido ya durante, vamos a intentar llegar a acuerdos. Y yo creo que cuando no se llegan a acuerdos, hay que tomar distancia emocional, ¿no? Siempre que hay que hablar de cosas difíciles. Eso es un problema también. El intentarlo, ¿no? El hacerlo todo bien tú, pero te das cuenta de que es algo cosa de dos. Y que a lo mejor lo que tienes enfrente pues no te corresponde en ese sentido y entonces te das con una pared todo el tiempo. Que me imagino que será la situación de muchas mujeres. Pero el mejor momento para hablar no es cuando tu pareja entra por la puerta o cansado a final del día. Yo creo que hay que buscar momentos de calidad para hablar las cosas difíciles. O sea, tenemos en la cabeza organizar a los hijos para ir al cine, con alguien, con una cuidadora, con alguien, y no
y no hacemos eso para hablar por la mañana, cuando estamos despejados, cuando Ya. las cosas importantes se tienen que hablar descansados, con tiempo. También darnos un tiempo, poner unas normas a cómo hablamos, ¿no? ¿Cómo vamos a discutir? ¿Qué nos vamos a permitir cuando discutamos? ¿Qué límites no vamos a traspasar? Hay gente, por ejemplo, que utiliza la información porque tu pareja es una persona que tiene mucha información de ti. Hay gente que utiliza la información que te hace más vulnerable para ganar una discusión, o que insulta, o que se levanta y que se va. Entonces, todas esas cosas creo que también hay que hablarlas. Vamos a hablar de cosas difíciles. Nos tenemos que enfrentar a una serie de situaciones. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego ya hablaremos, pero ¿en qué contexto? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué lugares? ¿Qué límites no vamos a traspasar? ¿Qué cosas me hacen daño a mí que hagas tú? ¿Y qué cosas te hacen daño de lo que yo hago? Por ejemplo, me hace mucho daño que cuando yo estoy hablando hagas el típico gesto de... Ya. No lo hagas porque entonces yo me corto, y entonces si me corto y te quiero transmitir algo, me voy a sentir impotente. Como me voy a sentir impotente, me voy a poner más agresiva a lo mejor, y entonces ya te ataco porque te iba a contar algo difícil para mí. Todo eso es muy importante. El aprender a hablar de las cosas es muy importante. Yo creo que ahí, fíjate, mi opinión es que ahí sí que hay un desfase muy grande entre mujeres y hombres, y es por un tema social. Y es que a los hombres no se les enseña nada de inteligencia emocional, no van al psicólogo, es una cosa que para ellos es un tabú y les hace mucho mal en sus relaciones de pareja, por supuesto, y en general, con todo en la vida. Y sí que tengo amigas que tienen maridos o tienen parejas que pues son este tipo de hombre, pues que no ha vivido en una casa muy tradicional, en la que pues la ayuda psicológica no estaba bien vista, y mucho menos que un hombre hablase de cómo se siente, de cómo tal. Y entonces llega este momento en el que tienen que tener una conversación difícil y es darse contra una pared. O sea, para él es algo imposible, claro. Claro, y entonces ahí creo que sí que es un tema social y un tema que tenemos que todos hacer algo al respecto. Sé que tú piensas igual que yo, porque lo has dicho muchas veces, para ayudar a los hombres a salir de ahí y poder encontrarse con nosotras, porque es que ahora mismo es que no hay un muro en medio. Sí. No nos vemos. No nos vemos, pero queremos compartir una crianza y un hogar. Exacto. Que es la cosa más difícil que hay. Lo más difícil, porque nos lleva a momentos de muchísimo cansancio, de un desbordamiento emocional, de tenemos que gestionar lo que un hijo despierta en nosotros, toda esa parte infantil que hemos dicho que está, sí, y que muchas veces tiene carencias, y tenemos que gestionar afrontar muchísimas cosas a la vez. Y además, mientras hay un bebé que nos está reclamando, o sea, que tampoco podemos estar posponiéndolo todo, porque hay un bebé que llora, hay un bebé que hay que atender, hay un bebé que pasear, todas estas cosas. Y una familia también política que atender, porque en este juego de la pareja, creo que en el primer hijo hay una cosa que sucede y que tampoco la solemos hablar, y es cómo entra la familia política. Tú tienes más o menos gestionada tu propia familia, aunque van a entrar porque tú entras en un estado regresivo, y un hijo no solamente es un hijo, sino que es un nieto, que es un sobrino, que son más cosas. Pero además entra también la familia de tu pareja y trata a tu pareja de repente como si fuera un niño. ¿Qué tema más interesante acabas de abrir? Es que es totalmente... ¿No? Yo es que lo veo muchísimo en mi entorno, tanto de mujeres como de hombres que no han volado del nido, por así decirlo. Este es otro de los temazos. Ese es otro de los temazos, razones... O sea, por las que existen todos estos divorcios seguramente, porque es que yo lo veo así, es alucinante. Hay una frase muy, muy, muy importante que decía Winnicott, que es que antes de ser madre y de ser padre, necesitas dejar de ser hijo. Totalmente. Entonces tú no puedes mirar a tu madre y a tu padre como si fueran desde tu actitud infantil, porque cuando tú estabas en la infancia no tenías pareja.
O sea, hay madres atrapadoras de sus hijos que atrapan y se llevan al nieto y te quieren a ti excluir completamente de la ecuación. ¿Eh? Quieren que desaparezcas. Quieren que desaparezcas y además Sí. hacen una crítica muy venenosa, ¿no? de las elecciones que tú como madre primeriza Sí. estás empezando a intentar llevar a cabo, ¿no? Es verdad que hay otro tipo de suegras que ayudan, que muchas veces son esa madre pues, que a lo mejor no has podido tener o no tienes. O Total. sea, no estamos generalizando, pero sí que es un problema muy frecuente Es muy cómo se meten las Pero ¿y familias por qué políticas. es esto? O sea, a mí esto de verdad me llama muchísimo la atención. Porque tú no estás sola, tú con tu hijo es nieto también. A tus padres también se les despierta. No, pero ¿por qué hay madres que no dejan que sus hijos se hagan mayores? Porque al final es esto. No quiero que dejes de ser mi hijo nunca. Tú eres mío. Eso no sucede ahí de repente. Esos son madres que siempre han visto a sus hijos así, como una posesión, de alguna manera. Es un tema de posesividad. Posesividad, como te diga. Sí, es como tú ves a tu hijo y en tu hijo depositas algo narcisístico, o sea, algo de tu ego, algo de tus expectativas. Eres una madre que está encima de tu hijo, pero no para cuidarle y potenciarle, sino, no, esto a mí no me gusta, no lo hagas. Pero no porque sea malo o bueno para tu hijo, sino son este tipo de madres o padres que ponen en sus hijos expectativas propias. Ya. Cuando luego el hijo crece y es joven, el hijo se separa. Pero cuando tiene un hijo, como entra en una actitud regresiva, eso le hace volver a querer conectar con sus padres. O esa madre que era más independiente, pues tú puedes ser un hombre y tener una mujer y de repente tu mujer cuando tiene un hijo no tienes ni idea de por qué está tu suegra todo el día en casa. Decidiendo sobre... Y tu mujer y su madre están todo el rato decidiendo cosas. Tú no pintas nada. Entonces, es por eso, porque como entramos en una actitud regresiva, si teníamos una relación de mucha dependencia con nuestra madre, si tenemos una madre que se impone mucho y no nos hemos dado cuenta, si no hemos podido cortar del todo ese cordón, no hemos podido ser un adolescente rebelde que busca su propia identidad, cuando tenemos un hijo y nos pone una situación de regresión, volvemos a esa dependencia y abrimos la puerta a que entre en nuestro hogar, que es ese núcleo que hemos creado con nuestra pareja y en donde están nuestros hijos, personas ajenas que van a intentar construir su propio hogar, me refiero, o sea, que no van a respetar y a colocarse en el lugar que tienen, ¿no? Que son terceros al final, o cuartos. Y este es un problema muy, muy, muy grande. Que rompe muchísimos. Muy frecuente. Y este es un problema que subyace a muchísimas crisis de pareja y que es la causa de muchísimos divorcios y de muchísimas separaciones. Bueno, después de profundizar un poquito en todas las cosas que se nos activan y se remueven cuando tenemos un hijo, vamos a intentar dar una serie de tips que nos ayuden a crear raíces sólidas en la pareja. El hablar antes de tener un hijo de cómo se van a repartir las cosas, o sea, de qué expectativas tiene cada uno del otro en la crianza, de qué tipo de padre crees que vas a ser, qué tipo de madre y qué crees qué cosas son responsabilidad tuya, ¿no? ¿Cómo nos vamos a cuidar el uno al otro? ¿Cómo vamos a entender nuestros conflictos desde nuestras vulnerabilidades? Es decir, no es que yo te quiera molestar, no es que me importe un pimiento lo tuyo, sino que muchas veces no voy a saber. Muchas veces me voy de casa y vengo tarde porque no tengo ni idea de a lo que tengo que enfrentarme o mi angustia. O muchas veces yo me desbordo o grito porque te estoy suplicando que me cuides y que me des un abrazo y que me atiendas, ¿no? Que me saques de esa exigencia tan enorme. ¿Qué más cosas se te ocurre a ti que podríamos...? Yo 100% ir a terapia los dos. Por separado. O sea, hacer un trabajo personal que 100%. Te lleve a comprenderte bien, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que a lo mejor no necesita hacer terapia porque a lo mejor ha tenido pues, una infancia en donde han ido bien las cosas o han sido más fáciles, pero sí que creo que todos tenemos que contar con que con la maternidad y la paternidad se nos van a despertar facetas que creíamos olvidadas. Claro, si no hace falta tener una infancia traumática o una adolescencia o lo que sea, es que la maternidad te cambia mucho. Y hasta que te entiendes y te vuelves a conocer a ti misma, necesitas hablar mucho y que alguien, un profesional, te diga,
¿no? Te ayuda a colocar las cosas. Y tiempo, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que saber que es un tiempo, que si invertimos en solucionar y elaborar bien la crisis, estamos invirtiendo en un futuro mejor. O sea, que es primordial la crisis que estamos atravesando, elaborarla bien. Sí. Porque además, yo siempre se lo digo a mis pacientes, siempre va a ser el padre o la madre de tus hijos. Siempre. A lo mejor la pareja se rompe, pero siempre va a ser la madre o el padre. O sea, esa persona no va a salir de tu vida. No es verdad que salga de tu vida, porque si sale completamente de tu vida, el daño lo van a sufrir tus hijos. Sí. Estamos hablando de una pareja con hijos. Entonces, creo que a no ser que sea una situación de maltrato o una situación así, de violencia o de agresión, tenemos que poder solucionar la crisis conociéndonos y sabiendo que requiere un tiempo, que requiere de nuestro tiempo y que es un tiempo que no va a ser para toda la vida, ¿no? Sí. Totalmente. Hay otra frase de Winnicott muy buena que dice que una pareja que sobrevive a un hijo es una pareja que no enloquece a la vez. O sea, cuando yo tengo un mal momento, tú vas a intentar no tener un mal momento, sino sostenerme a mí. Y al revés. Pero si entramos en una rivalidad de victimismo, de es que yo esto, es que yo aquello, es que yo he renunciado, es que yo también he hecho, es que yo esto. O sea, si nos ponemos que cada fíjate uno, que me da la sensación de que eso debe ser la mayoría de los casos. Que nos ponemos en una posición de víctima a ver quién es el que más está sufriendo. O sea, o sea, estos puntos están muy bien, pero al final estamos dando por sentado que estamos hablando de dos personas que tienen un nivel de autoconocimiento X, que se sabe controlar perfectamente. No, perfectamente no, pero sí que tenemos que aprender a no tomarnos las dificultades del otro como un ataque personal. Pero es que eso no lo vas a hacer en pareja nunca. Eso no, es imposible hacerlo en pareja. Eso lo tienes que aprender a hacer tú y después ya con la pareja no, en cualquier relación. O en cualquier relación, ¿no? Sí, o en cualquier relación. Pero que es algo que tenemos que aprender. Totalmente, es decir, que cuando fundamental. Tenemos problemas en la pareja, en vez de echarle la culpa a la pareja, tenemos que hacer una reflexión de cuántas de las dificultades que estoy teniendo se deben a que yo tengo dificultad para esto, para esto, para esto y para esto. Y es una autocrítica, yo creo. Uh-huh. Sí, importante. Pero estamos en un momento de tránsito y los momentos de tránsito siempre son convulsos. Entonces, yo creo que lo mejor es hacerlo consciente, comprender que no va a surgir fácilmente, que ahora las parejas discuten mucho y la base de las discusiones son estas cosas que hemos hablado y que hay que hablarlas antes, contar con ellas y si no, saber de qué estamos discutiendo. Realmente no estamos discutiendo tú y yo, sino que estamos discutiendo de estos roles, del género, de cosas muy complejas a nivel social. O sea, sí. ¿no? Y el tema de la familia política también es importante. Ahí aprender a poner límites con arte y con mano izquierda. Eso es difícil también. Y cómo hablarle también a tu pareja de su familia, ¿no? Creo que es importante. Hay que hacerlo con cuidado, entendiendo que tu pareja está en un rol regresivo, está en un papel hay muchas más cosas infantil, que no ve muchas cosas, que no es que no quiera, es que no las ves, que las ha vivido toda la vida. Entonces, creo que también hay que hacer un buen acopio de comprensión, de tolerancia, de paciencia, de no querer solucionar las cosas inmediatamente, de comprender que es una construcción. Estoy construyendo un hogar y ahora mismo tengo a mis suegros en el salón, pero dentro de un tiempo los tendré en el pasillo. Entonces, y poco a poco irán ocupando el lugar que les corresponde, que es hacer visitas, ¿no? Y visitas respetuosas. Pero eso se consigue con tiempo y con un trabajo tanto personal como un trabajo en la pareja. Sí. Bueno, Claudia, ahora te quería preguntar una serie de preguntas que están basadas en el cuestionario de Lipton y Pivot y que me parecen importantes porque nos ayudan a autoconocernos, ¿no? en este ir a las raíces de lo que estamos hablando. Vamos a empezar por la primera. A ver, ¿cuál es tu juego favorito? ¿De qué? ¿Con quién? ¿Con mi hija? Ah, no, mi juego favorito. El escondite. Te cambia la cara, ¿eh? Sí, es que aparte como que me he ido a una época de mi vida. Te ha cambiado la cara completamente. O sea, te has ido a otro sitio. Sí. Me ha gustado la cara que has puesto. Me he ido totalmente a otro sitio, es verdad. Me ha gustado mucho la cara que has puesto. Sí. Vale, ¿y tu sonido favorito? Ay, ahora mismo la carcajada de mi hija.
lo que más. ¿Y el sonido que más te desagrada? Las obras. Ahora mismo, y aparte es que sí. Lo tengo fresco. Tengo una obra enfrente y es que me trae por el camino de la amargura. Es una tortura, ¿eh? Es una manera de torturar el sonido. O sea que... Se lo digo a mi marido todos los días. Le digo, esto es un tema de salud mental muy jodido. O sea, habrá gente que se vuelva loca con esto. ¿Qué te rompe? Ay, qué pregunta. Me rompe... Yo creo que le pase algo a mi familia, a la gente que quiero. ¿Y qué te reconforta? La gente que quiero. Un abrazo. ¿Qué te ayuda a conectar contigo? La música. ¿Y qué te hace perder el control? Las obras, no sé. ¿Qué me hace perder el control? Pues que no... Alguien que no esté dispuesto a escuchar. De todos los roles de tu vida, ¿con cuál es el que más disfrutas? O he disfrutado, escribiendo mi libro disfruté mucho. Es como mi rol de inspirada. Sí. ¿Qué valor ético es el más importante para ti? La honestidad. ¿Y qué le dirías a tu yo adolescente? Que iba a ser súper feliz. Y ya la última. Si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que te dijese Dios cuando te viera? Ay, no lo sé. Estoy orgullosa de ti o no sé, algo así. Qué bonito, Claudia. Gracias, María, me has emocionado al final. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por aportar ese gran piedra que nos ayuda a todos a reflexionar. Ya sabéis que yo pienso que nuestras raíces marcan y determinan desde cómo comprendemos el llanto de nuestro hijo a cómo interpretamos la mirada de nuestra pareja, cómo vivimos esa sensación de vulnerabilidad cuando nos enfrentamos a la maternidad y a la paternidad, o cómo podemos poner límites a la familia política. Estar con alguien es una decisión que tenemos que tomar cada día, es un acto de voluntad. Tomemos este papel activo en la resolución de nuestros conflictos. Sepamos y admitamos que tener una pareja, cuando hemos decidido tener una pareja y tener hijos en esa pareja, es una decisión muy importante y que tenemos que poder cuidar de ese proyecto que tuvimos un día y que deseamos y que queremos tener. Os espero en el próximo capítulo de mi podcast Raíces.